Buenos días. Hoy nos encontramos acá con un practicante de Administración de Empresas en La Guajira. A continuación traemos una actividad referente a la materia de cultura regional. ¿Cuál es la temática? La temática es el papel del lenguaje en la preservación cultural. El propósito es reconocer la importancia del papel del lenguaje en la preservación cultural. A continuación procederemos con 5 preguntas para que se responda. Primero, ¿por qué es importante el lenguaje para la preservación cultural? Bueno, el lenguaje para mí vendría siendo muy importante la preservación cultural, porque vendría siendo eso como que distingue a las comunidades, ese factor, por decirlo así, como diferencial. Tú sabes que cada cultura puede tener, por decirlo así, tradiciones, puede tener diferentes formas de vivir, y el lenguaje en este caso vendría siendo el factor, el medio por el cual ellos se comunican, vendría siendo como que esto que los distingue a ellos de otras culturas. Ok. Segundo, ¿qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural a través del lenguaje? Bueno, las canciones en este caso, por decirlo así, también vendría siendo como que esa parte que distingue a la cultura. Por ejemplo, aquí vamos a darle un ejemplo más puntual aquí en nuestro departamento, ¿verdad? En nuestro departamento, las culturas así que nos distinguen a nosotros vendría siendo la indígena, ¿cierto? Bueno, y ellos tienen sus canciones, tienen sus bailes también, y si no estoy mal, una danza que ellos tienen es la chichamaya, exactamente. Y tú, por ejemplo, cuando tú hablas o estamos intercambiando ideas sobre la cultura indígena, enseguida lo que se te viene a la mente es eso. Te das cuenta del factor de la representación que tiene eso, como la repercusión. Ok. Tercero, ¿cómo influye el lenguaje de la identidad cultural en una comunidad? El lenguaje es algo, digamos así, como que ha venido de generación en generación, y es algo que ellos los ha representado y que se viene cuidando todas las, digamos, como que las décadas, las nuevas civilizaciones de esa cultura que se viene dando, y es bonito que no se pierda esa identidad que ellos tienen. Cuarto, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación cultural y el conocimiento tradicional? Bueno, para mí la pérdida como tú lo dices, de su idioma vendría siendo algo, bueno, para mi parecer muy fatal, por decirlo así, porque se vendría perdiendo esa identidad que ellos tienen, esa parte que los identifica, como por ejemplo, vamos a suponer, uno como ellos le dicen a uno, la ariguna, perder uno tu idioma, que vendría siendo el español, ¿me entiendes? Vendría siendo una pérdida irrecuperable. Y eso es como el idioma que ellos tienen, como lo que los representa a ellos, su medio de comunicación. Y si tú te das cuenta, son personas bilingües, porque manejan 2 idiomas, tanto el de ellos como el español. Y eso es algo que los representa, y no sería, por decirlo así, muy bueno que lo pierdan. Quinta y último, ¿qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Bueno, que a mi parecer que se sigan tomando medidas de parte de los líderes, ¿cierto? Que desde pequeños los líderes le comiencen a inculcar, o le siguen inculcando, porque eso es algo que se maneja, su parte, o sea, la parte en el idioma, las culturas de ellos, que no se pierdan todas esas tradiciones. Ok. Bueno, de esta manera damos como terminada la encuesta. Gracias. Buenas. Esta vez nos encontramos con Andrés Mendoza,
del programa de OSMA tercer trimestre. A continuación vamos a hacer unas preguntas respectivas para la materia de cultura regional. ¿Cuál es la temática? La temática es el papel del lenguaje en la preservación cultural. Y el propósito de esta actividad es reconocer la importancia del papel del lenguaje en la preservación cultural. A continuación te vamos a hacer 5 preguntas relacionadas con esta para conocer tu opinión. Primero, ¿por qué es importante el lenguaje para preservar la cultura? Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a esa meta o a esa habla propia de alguna comunidad en específico. En este caso es muy importante preservarla, ya que es su forma habitual de expresarse o de comunicarse. Ok. Segundo, ¿qué papel juegan las historias y las canciones para la preservación del patrimonio cultural a través del lenguaje? Al escribir una canción hay una inspiración, sea una persona, sea un objeto, sea un pueblo, sea una comunidad, como dice, una cultura, porque es importante, porque a través de esta resaltamos eso que se ha querido perder por falta de pronto de cultura o empatía propia. Tercero, ¿cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? ¿Cómo influye? Yo creo que ese es el arraigo como de ciertas culturas, mantener ese lenguaje ¿cómo te digo? Esa cultura pues ayuda a que no nos olvidemos de eso tradicional y de las raíces propias. Cuarto, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? La pérdida. Yo creo que uno de los factores que ha influenciado en perder esas lenguas y esas culturas es de pronto el salirse de su propio entorno, su contorno, y trasladarse, digamos, a lo regional. Entonces, de pronto al querer salirse de sus tierras o de sus cabildos, de sus cuestiones, ellos pues pierden esa cultura y esas tradiciones que llevan desde pequeño con sus familias. Yo diría que es por la falta de amor propio, será por su cultura, de preservar y conservar su lengua o su cultura natal. Quinta y última, ¿qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación de la cultura? Diría que uno de los factores sería incluirla en la educación, incluir en los temas de cultura a los estudiantes de universidades, colegios, para poder conservar y preservar, sin importar que seamos de esa etnia o no. Lo importante es como que mantener y conservarla, porque es bonito conservar la esencia y aprender de otras lenguas y culturas. Bueno, de esta manera damos por terminada la intervención. Muchas gracias. Buenas. Nos encontramos con el docente Joaquín Pueño, el cual nos va a regalar una encuesta relacionada con la materia de cultura regional. La temática: ¿cuál es el papel del lenguaje en la preservación cultural? Y su respectivo propósito es reconocer la importancia del papel del lenguaje en la preservación cultural. Procedemos con las preguntas. Primero, ¿por qué es importante el lenguaje para preservar la cultura? Bueno, de todas formas me está cogiendo fuera de base, pero más o menos les voy a colaborar. De todas formas, dentro de nosotros, dentro de la educación, en el instituto, en la educación, tanto de bachillerato, deben de formar en el niño, y nosotros ya los que están en educación superior tratar de llevar al estudiante, el que va creciendo, que conozca la cultura, de dónde viene y para dónde va. Es importante para eso, porque a veces son cosas que lo molestan a uno, que a veces le hacen preguntas. El otro día por televisión vi que estaban entrevistando a unos estudiantes de una universidad en Bogotá y le hacían una pregunta y ninguno contestaba la pregunta, y era de cultura general. Entonces es importante este tema que están tratando. Ok, segunda pregunta.
¿Qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural a través del lenguaje? Igual, correcto. La formación, sobre todo la cultura en nuestro medio, nosotros somos dueños del folclore más importante que tiene Colombia, que es la música vallenata. Nuestros antepasados, la historia nos muestra que tuvimos personajes como Francisco el Hombre, que fue el creador de la música vallenata, cuando la historia cuenta de que él se enfrentó con el diablo tocando el acordeón y él le ganó, hizo correr al diablo porque le cantó el credo al revés con el acordeón. Eso nos muestra la cultura. Luego, dentro de nuestra región, nació un grande de la música dentro de la composición vallenata que se llama Rafael Escalona. Rafael Escalona fue quien impulsó y dio a conocer, por sus relaciones que tenía, a dar a conocer nuestro folclore. Rafael Escalona. Después han seguido otros detrás de él, creciendo, como el caso de los hermanos Zuleta en Villanueva, como el caso de Diomedes Díaz en nuestra región, Jorge Oñate en La Paz, y así todos ellos grandes que han impulsado esta música hacia adelante. Ok, tercera. ¿Cómo influye el lenguaje en la identidad de culturas de una comunidad? Bueno, eso es importante, porque por lo menos como dicen, el dicho es común en tal parte. Eso es importante, conservar esas cosas para la cultura general. Hay muchos dichos de la región que más adelante, si usted está de pronto leyendo una obra de García Márquez, se encuentra que el dicho que lo conocíamos nosotros de hace años, García Márquez pasó por esta región y escuchaba y luego le llegó una obra. Hay muchos dichos de la región. Eso es importante y debemos conservar estas cosas. Cuarto, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Es correcto. Eso, ahí tiene la culpa prácticamente nuestro sistema de gobierno. No es el de ahora, sino los gobiernos atrás, que veían al indígena, lo veían como algo despreciable. ¿Oíste? Entonces no impulsaban a la formación del niño, pero que llegara hacia nosotros a hablar nuestro idioma, pero conservando su idioma, ¿no? Eso afectó. En estos momentos parece que estamos rescatando, y con la COP16 que tuvo el CAL en estos momentos, me gustó porque tratan de rescatar todas las tradiciones, tanto de las partes indígenas como las negritudes y de nosotros mismos, porque nosotros dependemos de los indígenas. Quinta y última. ¿Qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Bueno, eso debe estar en la educación en general, desde la primaria hasta la universidad, debe dársele más apoyo de parte de los gobiernos centrales, de los gobiernos municipales, de darse más apoyo a quienes se dedican a la preservación de la región. Vale la pena que los gobiernos le pongan un poquito más de apoyo a eso. Bueno, profesor Paco, muchas gracias. No, muy bien,